Ya. Ahí está grabando y bueno, empecemos. Ya, los primeros son comentes y hay que definir si son verdaderos, falsos o inciertos. Y el primero dice, si el mercado es eficiente en su forma semifuerte, ningún inversionista podrá en promedio tener un rendimiento mayor al justo, una vez que los retornos se ajusten por riesgo. Ya, entonces, primero, antes de responder, definamos bien qué se refería cuando nos decían que un mercado era eficiente o era ineficiente. ¿Alguien sabe qué significa que un mercado sea eficiente? Ya, en súper breve, significa que no se le puede ganar al mercado. Al mercado de forma persistente. Eso es importante. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué significa que no se le puede ganar al mercado? O sea, me imagino que como que no habrían oportunidades de arbitraje. Eh, sería, entiendo la idea, pero no exactamente arbitraje. Después arbitraje lo van a ver sin duda si es que alcanzan a ver derivado, saber más detalles como lo que es arbitraje. Pero la idea sí es esa, que no, básicamente un inversionista no le va a poder ganar siempre al mercado, no va a poder rentar más que el mercado. Cuando nosotros veamos KPMRM, que no será 10%, bueno, básicamente que un inversionista no va a poder no va a poder obtener más de 10% de forma persistente, que hay inversionistas que creen que sí le pueden ganar al mercado. Y bueno, el mercado ineficiente, entonces, ¿qué creen que sería ustedes? ¿Qué creen que sería este concepto? Ineficiente. Que le pueden ganar al mercado y rentar más de lo que el mercado dice que pueden rentar. Exacto. Mercado ineficiente son los que creen que sí se le puede ganar al mercado. ¿Y por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen estas personas que sí se le puede ganar al mercado? Porque tienen info privilegiada. Eh, sí, es... No, la info privilegiada también se puede ver en mercado eficiente, pero sí se relaciona con la información que uno tiene. Los que creen que el mercado es ineficiente lo hacen porque creen que el mercado no incorpora toda la información de forma correcta. Más allá si es pública o privada, no la incorporan bien para obtener este retorno. Entonces, lo que creen que el mercado ineficiente dice que yo puedo tener más información, yo puedo entender mejor la información del mercado, por lo tanto puedo ganarle al mercado. Eh, a ver, un ejemplo de eso sería, no sé, si sale una noticia sobre una empresa súper famosa que todas las personas lo entienden de una forma, pero un inversionista dice, no, bueno, esto debiese ocurrir de la forma contraria, e invierte de la forma contraria y termina ganando. A ver, un ejemplo que estudié hace poco fue que, bueno, Sokimich es una empresa chilena que vende, dentro de hartas cosas que vende, vende litio. Y el litio tiene un muy buen periodo porque la demanda de autos eléctricos va a crecer mucho a futuro. No, particularmente no en Chile, porque en Chile no lo vemos, pero sí en China y en Estados Unidos donde está creciendo mucho, demasiado, de una forma como muy loca. Y, y hace unos meses Tesla, para el día de la batería eléctrica, Elon Musk hizo una, una, un anuncio que decía que ellos iban a empezar a producir baterías de bajo costo. Y el mercado lo entendió como una mala noticia para Soki y para las empresas de litio porque creyeron que se iba a vender menos litio en el futuro. Y la acción cayó.
pero a la larga lo que pasó es que el mercado se equivocó en incorporar esa información y en el fondo era una buena noticia porque significaba de que si Tesla iba a hacer baterías de bajo costo, ¿qué iba a pasar? Era que los autos eléctricos que son muy caros iban a bajar de precio, por lo tanto se iban a vender muchos más y a la larga la demanda de litio iba a subir. Como que eso sería un ejemplo de quienes creen que el mercado es ineficiente, que creen que la persona que entendió al tiro que eso era una buena noticia en una mala noticia, compró acciones y a la larga el precio de la acción, el precio del litio de la acción de Soki subió mucho. Y bueno, básicamente esos son los que creen que el mercado es ineficiente, que le pueden ganar al mercado incorporando mejor la información que el mismo mercado. Ya, y ahora respondiendo mejor la pregunta, voy a arrastrar esto para acá. Hay varias formas de eficiencia y también de ineficiencia. Me lo voy a mover. Y puede ser que sea eficiente en su forma fuerte, en su forma semifuerte o en su forma débil. ¿El profe les mostró los gráficos de cómo se vería cada forma de eficiencia en clase? Yo no me acuerdo, la verdad. Ah, ya, entonces no creo que se lo pregunte. Es importante que solamente entiendan los conceptos. Bueno, que sea eficiente en su forma fuerte significa que el mercado incorpora, el mercado tiene info privada y pública. ¿Qué significa esto? Que, que el mercado tiene toda la información privada, todo lo que se discute en los directorios, puertas cerradas y toda la información que es pública. ¿Ustedes qué creen que, que sea esto? ¿Creen que en verdad pasa o que no? ¿O que les comentó el Sueños profe? teóricos, porque tendrían que ser omniscientes, Exacto, como decía el profe. es algo teórico, no algo que no se ve en la realidad, porque no todo el mercado tiene toda la información que se discute en los directorios antes que se anuncie. En su forma semifuerte, dice que solo algunos tienen info privada, que vendría siendo info privilegiada en este caso. Privilegiada. Y bueno, eso sería un poco más lo que se ve en la realidad, que solo algunos usan información privilegiada para lograr ganarla al mercado. Y que sea eficiente en su forma débil, ¿qué sería? ¿Alguien sabe? O sea, eso sería como más parecido al mercado ineficiente. Eh, no necesariamente, sino que todas estas formas de eficiencia se organizan directamente, o sea, se entienden como en cómo se distribuye esta información, la info privada y la info pública. En la forma fuerte La, todos tienen ambas, en la info semifuerte solo algunos tienen info privada y en la forma débil, de ese solo pública, info pública. sí, es nadie usa info privilegiada. Privilegiada. O dicho de otro modo, las leyes funcionan bien, que muchas veces no es lo que pasa. Que hay leyes súper restrictivas respecto al uso de información privilegiada, hay penas que se cumplen, hay grandes multas, etcétera, etcétera. Eso sería el mercado eficiente en su forma débil, que todo el mundo usa solamente información pública. Ya, ahora leamos de nuevo el comente y respondamos. Dice, si el mercado es eficiente en su forma semifuerte, o sea, esta, ningún inversionista podrá en promedio tener rendimiento mayor a justo una vez que los retornos se ajusten por riesgo. ¿Qué creen ustedes?
Según yo es falso. ¿Por qué? Porque si es semi fuerte y hay gente que tiene acceso a info privada, entonces sí o sí. Perdón, como es mercado eficiente, en verdad nadie puede tener más del mercado, o sea, por definición. Eh, sí, mira, en verdad lo primero que dijiste, quizás no Es, fui muy claro con mercado es que eficiente y mercado es ineficiente. medio confuso, sí. Eh, que no se le puede ganar al mercado una vez que ya se incorpore como toda la información, una vez que ya pase el evento. Entonces, en el fondo, los que usan información privilegiada sí le ganan al mercado, pero solamente este caso. A ver, voy a hacer el gráfico quizás así un poquito más claro. Pero no es necesario que se lo aprendan si se lo enseña el profe, pero así lo entendí yo. Miren, que el mercado es eficiente, bueno, acá está como el evento, como por ejemplo la reunión de directorio. Acá está el anuncio, cuando anuncian como la noticia. En un mercado eficiente fuerte, lo que pasa es que todo el mundo se entera lo que pasó después de la reunión del directorio antes de que lo hayan anunciado. Entonces, los retornos, por ejemplo, si este es como el retorno que debí saber, es así. Porque todo el mundo se entera antes del anuncio. Todo el mundo tiene toda la información que necesita saber. Cuando el mercado es semifuerte, lo que va a pasar es que la gente se va a ir enterando de a poco a medida que tienen la información privilegiada, que sería así. Y llega acá el anuncio y llegan al retorno promedio. Y cuando el mercado es eficiente en su forma débil, es que nadie usa información privilegiada. Los dueños de la empresa salen del directorio y no le cuentan nada a nadie hasta el anuncio y ahí todo el mundo gana el día del anuncio. Y acá nadie gana nada. Ahora, ¿qué significa que el mercado sea ineficiente? Es que le pueden ganar más allá del mercado, le pueden ganar al mercado más allá del equilibrio. Es decir, que sea ineficiente sería exactamente tu mismo gráfico, pero de la misma forma, solamente que una vez que lleguen como al retorno de equilibrio, los que tengan más información le van a seguir ganando al mercado. Eso es, los rojos serían lo ineficiente, son los que pueden seguir ganando más de forma persistente. Pero si es eficiente en forma semifuerte, los que tienen información privilegiada le van a ganar al mercado, pero le van a ganar solamente acá, en esta parte. Después no le van a seguir ganando al mercado. Disculpa, Joaquín, pero ¿Sí? ¿cómo van a seguir ganando después del anuncio si es que la información ya va a ser pública? Dices en la línea roja. Sí, porque Ah, como la es información ya va a porque ser pública, como que ahí ya se ajusta al mercado, po, ¿no? sí, sí, exacto, pero los que creen que el mercado es ineficiente, creen que aún así le pueden ganar al mercado. Aunque el mercado crea que tiene toda la información disponible, los del mercado ineficiente dicen yo igual le puedo ganar al mercado, más allá de Ya, la perfecto. información. Vale. Ok. Entonces, el comentario, como había dicho la primera respuesta del joven que participó, no alcancé a ver el nombre, es falso. ¿Por qué? Porque en el mercado semifuerte sí le van a poder ganar al mercado. ¿Quiénes? Los que tengan esta información, los que tengan información privilegiada. Bueno, y sabemos que esto es un delito, al menos en Chile. Mayores al justo. Y esa sería la respuesta al comentario. ¿Alguna duda? Todo claro por acá. Ya, ya aquí voy a marcar con colores eficiente. Y el rojo era ineficiente.
Y ahí dice, en aquellos países en donde el uso de información privilegiada no está sancionado por ley, por la ley, un inversionista promedio podrá obtener un rendimiento mayor que el que podría alcanzar en un país en donde el uso de información privilegiada es sancionado por ley. ¿Qué creen? En un país donde el uso de información privilegiada está permitido, se puede alcanzar mayores retornos que en un país en el que la información privilegiada es considerado delito. O sea, por lo que acaba de decir, eh, parece que no, po. O sea, en Chile no es legal, es un delito y igual se hace. Ujú. O sea, sí, en Chile igual es un delito, igual se hace. Em, sí, pero no va a ir no va tanto por ahí la respuesta. O sea, porque se hace, pero los que lo hacen creen que ganan harto o ganan poco. En el sentido, si es que ganaran poco, ¿por qué lo harían entonces, si es delito? Por ahí va un poquito la pregunta. Y bueno, la respuesta es falso, porque si es que no es delito, si no es delito, ¿qué creen que pasaría con la información privilegiada? ¿Se usaría más o se usaría menos? Ah, ya entendí, se usaría mucho más, po. Exacto, Entonces, el mercado de equilibrio sería como con información privilegiada. exacto. Sería más parecido quizás a un mercado eficiente de su forma fuerte. Se usaría más. ¿Dónde quedé? Y sería más difícil ganarle al mercado. ¿Se entiende la respuesta? Sí, Igual, igual. esto tiene un poco como de teoría, igual puede ser que en el caso contrario no sea tan así, pero como viene en teoría, uno esperaría que la info privilegiada se use más y sea más difícil ganarla al mercado. ¿Ibas a decir algo? No, sí, igual está difícil el comentario. Ah, sí, sí, pero en general esperen como preguntas similares a esta, que por lo general son bien enredadas. De hecho, cuando yo tuve finanzas igual me confundí un poco con esto, pero ahora, bueno, estoy en el máster de finanzas y en un ramo vemos esta materia y me va a entrar en el examen de grado, que de hecho lo tengo la próxima semana, así que también esto me ha servido para estudiarlo y repasarlo porque es un poquito enredado. Y la pregunta C. Dice, entendí, los behaviorals y los pasivos piensan lo mismo, ya que ambos afirman que los analistas técnicos no sirven. Coinciden en sus filosofías de inversión. A ver, ¿quiénes serían los behaviorals? Los que basan su decisión de inversión en como algo más subjetivo, en tendencias más subjetivas, en algo así, ¿o no? Eh, sí. Es que el profe lo explicó muy rápido, dijo que era como la gente que pensaba que iba a subir por X razón, más, o sea, que tenía fundamentos más como psicológicos. Exacto, es exactamente eso. Los behaviorals buscan estrategias en base a la psicología humana. Pero mejor para entenderlos, primero entendamos los analistas técnicos. ¿Qué es lo que hacen los analistas técnicos?
veían el historial de las acciones y tratan de encontrar un patrón. Exacto. Los analistas técnicos lo que hacen es buscan patrones en base a información pasada o información histórica. Y bueno, de hecho, para quienes se vayan al máster de finanzas, hay un ramo de análisis técnico en el cual básicamente te enseñan a ver gráficos y, no sé, cuando se cruzan dos líneas, por ejemplo, dicen, mira, cuando se cruzan hay que comprar, o cuando se cruzan para el otro lado hay que vender. Básicamente ver cómo se han movido los precios y buscar patrones de comportamiento. Y en base a eso decidir si comprar o vender. Y bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que los analistas técnicos vendrían siendo activos o pasivos en las finanzas? Ah, no, no definí eso. ¿Qué significa alguien que sea alguien activo? Bueno, los activos son los que le quieren ganar al mercado. Y los pasivos son los que quieren empatar al mercado o quieren seguir al mercado. Por lo tanto, con la hipótesis de mercado eficiente, ¿con qué tipo de mercado se relacionarían las personas que siguen una estrategia activa? Con un mercado eficiente. Ineficiente. Exacto. Se relaciona con un mercado ineficiente, porque le pueden ganar. Y los pasivos, Eficiente. exacto. Ellos creen que no le pueden ganar al mercado, por lo tanto quieren seguirlo. Eficiente. Y bueno, los analistas técnicos buscan patrones en base a información histórica para ganarle al mercado. Por lo tanto, ellos creen que el mercado es ineficiente y le pueden ganar y pueden obtener retornos mayores al mercado. Y bueno, sorpresa es que ni los behaviorals ni los pasivos creen en eso. Es con E. Behavior. Bueno, como bien había dicho el compañero, los behaviorals creen que basan su teoría en la psicología humana. Ellos creen que sí pueden ganarle al mercado simplemente entendiendo cómo funciona la psicología humana de las personas que compran y venden acciones. Pueden ganarle al mercado entendiendo la psicología humana. Eh, ¿Cómo creen que pasaría esto? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de lo que crea un behavioral? A ver, un ejemplo es que ellos creen que las personas en general compran las acciones que están de moda. Por ejemplo, si una persona ve que una acción está subiendo, van a ir en masa a comprar eso y va a hacer que suba más de lo que en verdad va a subir. Por lo tanto, ¿qué dice un behavioral? Si una acción está subiendo, yo no tengo que comprarla, tengo que venderla. ¿Por qué? Porque todo el mundo la está comprando, entonces la acción está sobrevalorada y a la larga esa acción va a bajar. Y cuando baje yo voy a ganar, porque yo le estoy ganando la psicología de las personas. Eso sería un ejemplo. Y bueno, básicamente algo que pasa, como cuando un analista cree que un analista súper famoso o una persona que invierte que es súper famosa va a una acción, todo el mundo lo va a seguir. Y todo el mundo va a decir, ah, yo soy el ganador, yo le gané. Pero en verdad, como todo el mundo va a comprar lo mismo, la acción va a subir de precio más de lo que debería y a la larga va a bajar. Y todos van a perder y el behavioral dice que él va a ganar. Entonces ellos van como contra
van contra el comportamiento humano. Básicamente como una estrategia, comportamiento. Una estrategia que tienen ellos es ver todas las acciones que subieron de precio y venderlas, y todas las acciones que bajaron de precio, que son las acciones que están más subvaluadas, comprarlas. Porque a la larga ellos creen que van a subir, porque bajaron más de lo que deberían. Y esa es su estrategia para ganarle al mercado. Y si ellos le quieren ganar al mercado, entonces ellos ¿en qué tipo de mercado creen? Ellos creen que hay un mercado ineficiente. En cambio, los pasivos creen que ellos no le pueden ganar al mercado. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer es seguirlo. Y si ellos no le pueden ganar al mercado, por lo tanto, ellos creen en un mercado eficiente. Y bueno, por lo tanto, el comente sería falso porque sus filosofías de inversión, si bien ambos creen que los analistas técnicos no sirven, son por distintos argumentos. No es porque crean lo mismo. Bueno, un ejemplo de pasivos, como para que entiendan, hay varios fondos de inversiones, fondos mutuos o cosas así, que lo que hacen es seguir a índices de mercado. Por ejemplo, ¿qué índice de mercado conocen? Por ejemplo, el chileno. O de Estados Unidos, que es más famoso. Pero es como el IPSA y el Standard Exacto, Poor's. exacto. Lo que hacen los pasivos es seguir esos índices de mercado, que sería el IPSA o en Estados Unidos el Standard Poor's 500. Que ellos creen que pueden seguir esos índices, que sería invertir en las mismas acciones que tiene el IPSA para medir el rendimiento de mercado, y así pueden tener el mismo rendimiento que el mercado. Y ellos creen que así van a poder lograr mayores retornos. ¿Alguna duda respecto a esto? Todo claro. Ok. Ya, ahora pasemos al siguiente ejercicio, que es sobre KPM, que es lo que hicimos ayer, pero un poquito más complicado, porque va a agregar más fórmulas. Primero les voy a dar algunas fórmulas para que nos sirvan para trabajar. A ver, primero, el riesgo de un activo tenía dos componentes. ¿Cuáles eran esos dos componentes? Bueno, era el riesgo de mercado del activo, que se calcula como el riesgo de mercado por el beta del activo más el riesgo específico. ¿Y cuál era el que se podía eliminar acá? El específico. Exacto, el riesgo específico es el que se puede eliminar. Y por eso en KPM uno se utiliza solamente el riesgo de mercado, que se mide en base al beta, que es el riesgo de mercado que tiene un activo. ¿Qué más? Y bueno, por lo tanto, esto sería el riesgo.
el riesgo de mercado de un activo va a ser igual al riesgo de mercado por el beta, como lo que hice arriba. Esto va a ser el Entonces riesgo. no vamos a usar el otro, ¿Cuál otro? el de arriba, el de la primera fórmula que escribiste. ¿El específico? El específico, eso. Ah, sí, sí, igual se utiliza. O sea, particularmente en este ejercicio nos preguntan varias veces por el riesgo específico. Ah, ya, perfecto. Entonces ahí nos va a servir. Pero en teoría lo que pasa es que el riesgo específico no se agrega en KPM. Por eso en KPM nosotros usamos solamente el beta para medir el rendimiento que va a tener un activo. El retorno esperado. Eso era lo que Pero el quería decir. específico, el sistémico, ¿no? No, el específico es este. Este es sistémico. El específico era el no sistémico. Sí, Ah, este. ya, sí. Ya, buena, buena, buena. Y ya tenemos esta forma. Sistemático era sistémico. Gracias. Sistémico. ¿Cuál más tengo? Ah, ya la del beta. ¿El profe le enseñó la fórmula del beta? Sí, la covarianza y Sí. varianza. Divide la varianza del mercado. Y también tenemos, ¿cuál sería la otra fórmula del beta? ¿Se la saben? También se puede escribir como correlación por el riesgo específico dividido, o sea, por el riesgo total, desviación estándar total, por la desviación estándar del mercado. Y la ¿Cuál última, es el primer término? La P. la correlación. Es correlación. Ya, gracias. Sí. Y también teníamos que la LMB se definía como el retorno mercado igual a RF más el beta del activo respecto al mercado por el premio por riesgo que era el retorno de mercado menos RF. Y ahora esto lo voy a achicar para que no quede tan molestoso. Y ya, bueno, en el ejercicio es típico este ejercicio que se preguntan. Igual no sé si los preguntan en la prueba porque es muy largo, pero sí o sí le van a preguntar cosas que tengamos que utilizar estos datos. Nos dan, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 portafolios con distintos datos y nosotros tenemos que rellenar la tabla con los datos faltantes. Además nos dan la información de que el portafolio Delta, que es el primero, ese Delta, tiene 230% invertido en el portafolio de mercado y tiene menos 130% en el activo libre de riesgo. ¿Qué significaba que tenía menos 130 en el activo libre de riesgo? Que pidió prestado. Exacto, que está endeudado. Y, Disculpa, Joaquín, perdón, es que no alcanzo a ver qué dice en la última forma, la del alfa que está abajo. no, lo escribí mal, que una L. Ah, LMB. Sí, perdón. Ya, buena. No, tranqui, está bien. Eh, ya, después nos dicen que el portafolio Gamma está compuesto por 40% de las acciones de JP Morgan y 60% del portafolio libre de riesgo. Ya, esa información adicional tenemos y dicho esto, empecemos a rellenar la tabla con los datos. Voy a copiar la tabla más abajo para ir moviendo. Ya, primero veamos el portafolio Delta. Delta. Y primero calculemos el beta. Ya, esto va a ser algo nuevo que no está en la fórmula, pero una forma de encontrar el beta en estos casos es que el beta de delta lo podemos calcular como el promedio ponderado en base a las dos inversiones que tiene acá. Entonces sería 230% por el beta de mercado, que incluyó, tiene 230% en el portafolio de mercado, más
negativo 130, que es lo que invirtió en el otro lado, por el beta del activo libre de riesgo. Ya, acá no hay que hacer ningún cálculo, solamente tenemos que entender qué valores tendría en la teoría. ¿Qué valor tendría en la teoría el beta de mercado? Entendiendo que el beta se mueve según el riesgo de mercado. Sería 1. Muy bien, sería 1. Porque si la acción de mercado se mueve en 1, el mercado también se va a mover en 1. Entonces el beta de mercado sería 1. ¿Y cuánto creen que sería el beta del portafolio libre de riesgo? 0. Exacto, en teoría sería 0, porque no tiene nada que ver cómo se mueve el mercado. Es un valor dado. Entonces sería 0. Por lo tanto, acá el beta de delta va a ser igual a 2,3. Pero, Joaquín, yo no entendí por qué el beta mercado era 1. Porque el beta mide en teoría cuánto se mueve el mercado, si es que o sea, cuánto se mueve el retorno de la acción, si es que el mercado cambia en un porcentaje. Como acá nuestra acción vendría siendo el mismo mercado, si es que el mercado se mueve en 1, entonces nuestra acción también se va a mover en 1, el mercado. Ah, ya, perfecto. Vale. Y o bien también se puede sacar con la fórmula. Esto. Quizá, para que sea un poco más claro a la vista. Nos faltarían datos, ¿o no? Para usar cualquiera de esas dos fórmulas para beta. Sí, pero para el beta del mercado tendríamos todos los datos. Mira. Voy a achicar más la- Para el beta del Pero mercado, el beta mercado siempre es 1, ¿no? sí, siempre 1. Ah, ¿Y por qué sería 1? ¿Cuánto creen que sería la correlación entre el mercado y el mercado? igual. 1, Sí, sí, hubo. sería 1, están 100% correlacionados. Bueno, el riesgo del mercado es igual al riesgo del mercado, y esto dividido en el riesgo del mercado sería 1. Por eso el beta de 1. Ah, buenísimo. Ya, entonces quedamos que acá el beta va a ser 2,3. Y bueno, la correlación sabíamos que es 1. Y ya. Luego, para encontrar el riesgo de delta, o sea, sí, de delta, hacemos lo mismo que hicimos acá arriba, pero con las desviaciones estándar. ¿Cuánto sería sí, la desviación estándar de delta? Sería el promedio ponderado de la desviación estándar de su portafolio. Entonces sería también el promedio ponderado de la desviación estándar de mercado más 130% por la desviación estándar del libre de riesgo. Entonces, ¿cuánto será la desviación estándar de mercado? Bueno, ese dato sí lo necesitamos y vemos nuestra tabla y acá tenemos que nos dice cartera de mercado, que era uno de los activos, y nos dan el riesgo total, que sería la varianza. Por lo tanto, el riesgo de mercado va a ser la raíz de eso. Y más 130%. ¿Y cuánto sería el riesgo del portafolio libre de riesgo? ¿Cuánto sería qué? El riesgo del portafolio libre Cero. de riesgo. Ah, Muy bien, 0. sería Sí. 0. Por lo tanto, la desviación estándar de delta va a ser igual a eso, que nos va a dar 0,575, pero la tabla nos dice que está todo en varianza, por lo tanto tenemos que calcular la varianza de eso, que va a ser 0,3306.
Y eso lo ponemos acá. Y ahora tenemos que separarlo entre riesgo específico y riesgo sistemático. Entendiendo que va solamente invertir en el portafolio libre de riesgo y en el portafolio de mercado. ¿Cómo creen que serían estos dos valores? Joaquín puede bajar un pelito para copiar el Sí. desarrollo del... Se invirtió en el portafolio de mercado. Entonces, ¿el riesgo cómo está? ¿Diversificado o no diversificado? Está diversificado. Por lo tanto, ¿tiene riesgo específico? No. No, porque el riesgo específico se elimina cuando se diversifica. Por lo tanto, el riesgo específico acá sería 0 y solamente tendría riesgo sistemático que sería igual al riesgo total. 0,6. Perdón, no entendí eso, justo se me cortó un poco. ¿Lo puedes Sí, repetir? sí, que mira, el portafolio Delta nos dicen que solamente tenía inversiones en el portafolio de mercado y en el portafolio libre de riesgo. Nosotros sabemos que el portafolio de mercado está 100% diversificado. ¿Y qué significa que está 100% diversificado? Que no tiene riesgo específico. Todo el riesgo específico se eliminó. Por lo tanto, todo el riesgo que va a tener este portafolio va a ser riesgo sistemático. No va a tener nada de riesgo específico. No sé por qué, pero no entendí muy bien. Eh, ¿Cómo eliminaron el específico sí. diversificando? Que nos dicen acá que Delta tiene, bueno, está compuesto por el portafolio de mercado y el portafolio del activo libre y el activo libre de riesgo. Y como ¿Cuánto? tiene, y como tiene todo invertido en mercado y Sí, nada en libre riesgo, entonces ya. ¿Esa es la sí, explicación? sí, solamente tenemos Perfecto. riesgo sistemático. Ya, perfecto. Y bueno, así completamos la primera. Ahora veamos la cartera de mercado. Bueno, para ver el riesgo, ¿cuánto creen que serían los valores en la cartera de mercado, que es la segunda fila? Sería la misma lógica del de arriba. ¿El portafolio de mercado tiene riesgo específico? No. No. Por lo tanto, ¿cuánto sería el riesgo específico? Cero. 0. Muy bien, sería 0. Y todo el riesgo que tiene sería riesgo sistemático solamente. Esto siempre es así, no es que sea solamente este ejercicio. Siempre que le digan que tenemos un portafolio que solamente tiene cartera de mercado, siempre el riesgo específico va a ser 0, porque está 100% diversificado. Y bueno, ¿cuánto sería la correlación de mercado con la cartera de mercado? Este valor de acá. También sería 1, ¿no? Muy bien, también sería 1. Y el beta, ¿cuánto creen que sería el beta de la cartera de mercado? Ya lo calculamos acá. ¿Uno? Uno, po. Muy bien, también sería 1 el beta. El valor que habíamos calculado acá hace un rato. Y ahora tenemos que encontrar el retorno esperado. ¿Y cómo lo encontrarían ustedes? Hay que multiplicar los ponderadores por el retorno, o sea, por el retorno. Muy bien, sí, muy buena idea. Perfecto. Sería básicamente lo mismo que hicimos ayer y lo mismo que hacíamos hace 2 años antes, donde sabemos que el retorno esperado de un portafolio que solamente invirtió en estos dos activos sería el promedio ponderado de los retornos por subpeso. Entonces, lo que sabemos es que el portafolio delta nos va a entregar acá este valor de acá, que son 33,16%, y va a ser gracias a las ponderaciones que le dimos a cada portafolio, donde teníamos 230 en el retorno de mercado, en el portafolio de mercado,
que es lo que tenemos que encontrar, más negativo 130 por lo que va a entregar el activo libre de riesgo. ¿Y cuánto sería lo que va a entregar el activo libre de riesgo? Viendo la tabla. ¿2,8? Muy bien, serían los 2,8. Es el dato que nos están dando acá, que es del activo libre de riesgo. Entonces sería esto por 2,8%. Y bueno, aquí solamente tendríamos que calcular y despejar el retorno de mercado, que va a ser igual a 16%. Igual a 16%. ¿Quedó claro eso? Es lo mismo que habíamos hecho hace unos días. Disculpa, ¿por qué había tomado el 2,8? Eso no lo entendí. Ah, sí, porque acá en la tabla nos dan que el activo libre de riesgo tiene un retorno esperado de 2,8. Entonces este sería el retorno del activo libre de riesgo. Ah, ya. Es que pensé que estábamos haciendo el de arriba, por eso no lo había entendido. Ah, sí, estamos haciendo el de arriba. Pero para hacer el de arriba, vimos los datos de la tabla y vimos que acá abajo nos están dando un dato adicional. Que nos dicen que RF es igual a 2,8. Disculpa, Joaquín, es que yo lo que no entendí muy bien es cuál es la diferencia entre el portafolio Delta y la cartera mercado. Ah, Porque sí, al final el portafolio Delta está diversificado al 100%, ¿cierto? sí. Sí, pero lo que tiene el portafolio Delta es que tiene 230 en el tiene 230 en el portafolio de mercado. El portafolio de mercado solamente tiene 100%. ¿Cachai? El portafolio Delta tiene más del mercado que el portafolio de mercado. Está invirtiendo más. Por eso es diferente en algunos datos. Joaquín, no entendí cómo sacamos la correlación del portafolio Delta, correlación con el mercado. Como solamente tiene portafolio de mercado, se entiende que la correlación es 1, que se mueve directamente. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguien sigue con alguna duda? Entonces sigamos a la siguiente, que sería el portafolio 3, que es el instrumento libre de riesgo. Activo libre de riesgo. Activo libre de riesgo. Ya, entonces, ¿cuánto dijimos que era el beta del activo libre de riesgo? 0. 0, porque el activo libre de riesgo es un valor dado y no va cambiando a medida que cambia el mercado. Por lo tanto, es 0. ¿Cuánto riesgo específico crees que tiene el activo libre de riesgo? 0 también. Muy bien, tiene 0. Riesgo sistemático. 0 también. Muy bien, también tiene 0. Y por lo tanto, riesgo total, que es la suma de ambos, va a ser 0. ¿Y correlación con el mercado? 0 también. Muy bien, también tiene 0. ¿Eso siempre es así? Sí, Siempre el libre riesgo es 0 específico, 0 sistemático. exacto. El libre de riesgo solamente va a tener un retorno esperado. Ya, perfecto. Y ahora veamos las acciones de JP Morgan. JP Morgan. Y a ver, yendo en orden, ¿cómo calcularían el retorno esperado? Viendo los datos que tenemos. ¿Cómo calculamos esto?
sabiendo que tenemos el beta. Y considerando los datos que tenemos arriba, tenemos el portafolio de mercado, tenemos el activo libre de riesgo y tenemos el beta de JP Morgan. Por lo tanto, ¿qué podríamos calcular? O sea, no, o sea, podríamos usar no sé si está bien, pero la fórmula de la MB. Sí, está perfecto. Exactamente eso es lo que hay que hacer. Y bueno, aprovechando que la tenemos acá arriba, vemos los datos que tenemos. Tenemos el activo libre de riesgo, tenemos el beta que lo dan, tenemos el retorno de mercado que lo calculamos arriba y bueno, también tenemos el activo libre de riesgo. Por lo tanto, tenemos todo para calcular el retorno esperado de la acción de JP Morgan. Entonces, simplemente reemplazamos la fórmula, que sería el retorno esperado. Va a ser igual al, bueno, voy a anotarlo primero, RF más el beta por el retorno esperado de mercado menos RF. Y bueno, el retorno esperado va a ser igual a 2,8% más el beta, que nos dan que es 1,3%, por el retorno de mercado, que sería 16%, menos RF, que es 2,8%. Y bueno, esto nos va a dar que va a ser igual a 19,96%. Y Ese ese va a ser, 1,3 va en porcentaje, ¿verdad? no, el beta es un número. Ah, ya. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual a 19,96%. Que ahí está el cálculo. Ahora nos falta calcular el riesgo específico y el riesgo sistemático. ¿Cómo lo calcularían en base a las fórmulas que tenemos? ¿Qué datos tenemos y qué datos nos faltan? Vamos a usar la fórmula, la de más arriba, la que tiene el riesgo específico. Porque tenemos todos esos datos. Tenemos la varianza del mercado, tenemos el beta y tenemos el retorno. Sí, muy bien. Tenemos bueno, acá no se usa el retorno, pero sí tenemos el riesgo total, que sería este O sea, eso. 0,16. Tenemos el riesgo de mercado y tenemos el beta. Y podemos despejar el riesgo específico. Pero antes también podemos calcular el tiro del riesgo sistemático. Entonces, sí, primero calculemos el riesgo sistemático y después calculamos el riesgo específico para ir como paso a paso. Pero cualquiera de los dos caminos es perfecto. Entonces, vamos a usar esta fórmula de acá. Entonces, tenemos que era así la fórmula, que este es el riesgo sistemático, va a ser igual a 0,0625. Voy a anotar la fórmula primero. Que se ponía el riesgo de mercado al cuadrado por el beta al cuadrado. La fórmula. Por el beta al cuadrado. Y ahora esto lo podemos calcular. Va a ser igual a la varianza de mercado, que era 0,625. Este dato lo sacamos de acá arriba. Este de acá. Este. 0,625, que era la cartera de mercado. Por el beta al cuadrado, que era 1,3 al cuadrado. Y esto nos va a dar que es 0,10625. Y ese va a ser el riesgo sistemático. El riesgo sistémico, perdón. Sistémico.
O sistemático también le dicen. Sí, se unió también ley sistemático por ahí. Así que, Ok, gracias. Entonces lo que calculamos, acá dice sistemático, era sistemático. 0,105625. Y bueno, el riesgo específico sería la diferencia de los dos riesgos, que es riesgo total al cuadrado va a ser igual al riesgo sistemático sistémico, más el riesgo específico, y sería 0, era 0,16 creo, sí, 0,16, es igual a lo que acabamos de calcular, 0,105625, más el riesgo específico, bueno, lo despejamos y nos va a dar que va a ser igual en varianza 5,4375. $5,4,375. Que bueno, sería la suma de ambos, tiene que dar el riesgo total. Y la correlación con el mercado. ¿Cómo la calcularían? Bueno, hay una fórmula para calcular la correlación. Para la correlación podríamos usar la fórmula que usábamos para sacar el beta, ¿o no? Sí, muy bien. Sería usar esta fórmula de acá arriba. Que sería igual el beta, va a ser igual la correlación por el riesgo total en desviación estándar por la desviación estándar del mercado. Y solamente tendríamos que despejar la correlación, porque tenemos el beta que es 1,3, va a ser igual la correlación por la desviación estándar del riesgo de mercado, que en varianza era 0,16, dividido en, o sea, será el total, en el de mercado, que era así. Y bueno, acá despejamos la correlación y nos va a dar que es 0,8125. Y acá ponemos la correlación con el mercado 0,8125. Y ahora sí nos quedaría el último, que es el portafolio gamma, que en este teníamos una información adicional. Nos dice que el portafolio gamma está compuesto por por 40% de acciones de JP Morgan y 60% del activo libre de riesgo. Por lo tanto, ¿cómo calcularíamos, qué calcularían primero con esta información? ¿Qué es lo que hemos hecho con esa el fórmula? retorno esperado. Muy bien, el retorno esperado podríamos calcular primero. ¿Y cómo se calculaba el retorno esperado cuando era un portafolio de 2 acciones? JP Morgan. La ponderación no. Exacto, era la ponderación por los retornos. Entonces, el retorno esperado de gamma va a ser igual a las ponderaciones de ambos, que es un 40% en JP Morgan, que nosotros ya lo calculamos, es 19,96. Más el 60% en el activo libre de riesgo, que rentaba 2,8%, que nos decía la tabla. Y esto nos va a dar que va a ser igual a 9,664%. Y eso lo reemplazamos. Nos decían, por el enunciado un segundo, nos Sí. decían que era en JP Morgan el gamma. Sí, Ah, ya, perfecto. esto nos va a dar que es 9,664%.
Y ahora, ¿cómo podríamos calcular el beta con solo ese dato? Despejando en KPM. Muy bien, despejando en KPM en nuestra LMB. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el retorno esperado, tenemos RF, el beta es lo que nos falta, tenemos el retorno de mercado y tenemos RF. Por lo tanto, sería despejar en esa fórmula solamente. Que lo voy a copiar para no escribirla de nuevo. Entonces sería que 9,664% va a ser igual a RF, que es 2,8%, más el beta, que es nuestra incógnita, por 16% menos 2,8%. Y bueno, despejando nos va a dar que el beta es igual a 0,52. Y bueno, ahora para el riesgo total y el riesgo sistemático y específico, vamos a usar esta fórmula. La misma de siempre. ¿Por qué vamos a usar esa? Porque tenemos el beta, tenemos el retorno de mercado, tenemos la correlación que la dan, y solamente nos faltaría el riesgo total que está ahí en desviación estándar. Entonces ahora vamos a usar esta para encontrar esto. Entonces despejamos, tenemos que el beta era 0,52, que lo acabamos de calcular, la correlación es 0,18 por nuestra incógnita dividido en el retorno de mercado, que era, o sea, perdón, el riesgo de mercado, que era 0,0625, y esto nos va a dar que la desviación estándar 0,7222. Y en varianza sería elevarlo al cuadrado solamente, que va a ser 0,5216. Y esto va a ser el total. Sí. Y para terminar, ¿cómo calcularían los otros valores? A ver si ya aprendieron las fórmulas. Ahí con la fórmula, una de esas dos fórmulas de... Bueno, más fácil usar la segunda de signo sistemático, Exacto. más rápido. Sería el riesgo sistemático, que va a ser igual a el riesgo de mercado por el beta al cuadrado. Y esto nos va a dar que va a ser igual a 0,0169. Bueno, y después el riesgo específico va a ser la diferencia entre el riesgo total y eso, más el riesgo específico, que nos va a dar que va a ser igual a 0,5047. Esto va a 0,0169 y este va a dar 0,5047. Ya, y esa sería toda la tabla. Les recomiendo que lo hagan de nuevo en la casa, que practiquen, y que en general, una vez que ya manejen al revés y al derecho la tabla, van a tener más que puntos asegurados para estos ejercicios en el control y la prueba. Que de verdad es siempre más de lo mismo, no se lo van a complicar más. Solamente quizás en lugar de la correlación les van a dar la covarianza, que es la otra fórmula, y tienen que usar otros datos. Y bueno, ahora faltaría el último ejercicio, que es el más intenso. Así que yo sé que ¿Me están puedes cansados. Sí, vuelvo al tiro. volver
¿A la tabla o a la fórmula? Al desarrollo Ya. de la última, de lo específico. Paco, y este último ejercicio entra para la prueba, no para el control, ¿cierto? Sí, este entra para la prueba. El 0,0169 el sistémico, ¿verdad? Sí. Ahí estoy. Ya. Ya, esto es un poco mucho, no, es harto más intenso y bien difícil, pero es súper entretenido. Así que la idea es que ojalá tengan hartas dudas para ir solucionándola al principio. Ya, para partir esto, primero hagamos un repaso de lo que dicen los teoremas de Modigliani y Miller. Ya, Modigliani y Miller tienen dos teoremas, dos modelos. Que el primero es Modigliani-Miller, 58, del año 1958, que es sin impuestos. O como ellos lo llaman, en mercados perfectos. ¿Y qué nos dicen? Que el valor de la empresa con endeudamiento, BL, que significa el valor leverage, con endeudamiento, leverage endeudamiento, va a ser igual al valor de la empresa sin endeudamiento. Y que el costo exigido por los accionistas va a ser igual al costo de capital sin deuda más por la estructura de financiamiento por RO menos RD, que sería básicamente la tasa a la que se endeuda. Bueno, antes de seguir avanzando con esto, ¿qué sería el RE? ¿Alguien sabe? En la tasa del accionista. Muy bien, es la tasa de los accionistas, que es lo que nosotros calculamos con KPM, básicamente. Es la tasa de los accionistas. Pero el RE es lo mismo que el KE. Sí, Ah, ya, RE cae, buenísimo. igual Ya. cae. El RO, o en qué otras letras lo vieron. La tasa de la deuda. O sea, me imagino que es la que No, falta. esta es la de la deuda, el RD. Ah, El RO es el costo de los activos sin deuda, o tasa de los accionistas sin deuda. Creo que eso el profe le pone como una P. Ah, le pone RO. Sí. Ya voy a dejar la nomenclatura acá. RO puede llamarse como KU o KA, o como lo llama el profe, RO o ROCA. ¿Así? Pero es lo mismo. O RO. Y bueno, lo que se hace acá es tomar las tasas que nosotros calculamos arriba, tomarlos con deuda, sin deuda, y calcular el valor de la empresa, que fue lo que hicimos ayer con un proyecto en la ayudantía. Y por otro lado tenemos Modigliani Miller del año 63, que acá le agregan con impuestos. ¿Y cómo sería el valor de la empresa con endeudamiento, pero además con impuestos? ¿Qué característica tendría una empresa con endeudamiento y además que hay impuestos? Bueno, el valor sería igual al valor de la empresa sin endeudamiento más algo. ¿Qué le estaríamos sumando? Esto es como la esencia de Modigliani Miller, que sí o sí tiene que usar. Más el ahorro tributario, ¿no? Sí, sería el tax shield o el escudo tributario, que sería la tasa de impuestos por la deuda. Esto es el escudo tributario, que sería el beneficio que tendríamos por tomar deuda. Entonces, en teoría,
a más deuda que tomemos, mayor va a ser van a ser va a ser el valor de la empresa. Eso es lo que hice Modiglan y Miller. Después van a ver o creo que lo vieron en idea, que existen los costos de quiebra que a la larga va a disminuir el valor de la empresa. Pero ese es otro tema que creo que no les va a entrar para la prueba. Y acá el costo de la tasa de los accionistas se calcula de forma diferente. Sería el RO más la deuda partida en el patrimonio por 1 menos tax por RO menos RD. Y bueno, eso sería lo primero que hay que entender. Y bueno, después mientras vayamos avanzando les voy a ir dando más fórmulas que los van a ayudar a hacer este tipo de ejercicio. Y ya, partamos el problema. Dice, Casa Idea ha obtenido cuantiosas pérdidas los últimos años y por eso cree que su reestructuración financiera ya daría los primeros frutos el próximo ejercicio. Las estimaciones de mercado afirman que dentro de un año obtendrá a perpetuidad una utilidad de 2.230 millones antes de impuestos del 25%. Dado que la firma no transa en bolsa, se consiguió la siguiente información de empresas comparables. Ya nos dan datos de Cencosud, Falabella y Walmart. ¿Qué datos nos dan? Nos dan el costo de capital propio, que ¿cómo sería en nomenclatura de nuestras fórmulas? ¿O la del profe? ¿Qué sería el costo de capital propio? En claves. ¿El RO El o RO, la WAC? no. El RO, sí sería el RO, pero el RO es cuando no hay deuda. Acá nos dicen que todas las empresas tienen deuda y, bueno, tienen el costo de la deuda. Por lo tanto, ¿qué sería el costo de capital propio? Ah, sería el KD. Sería el CAE, El KE, perdón. que dice de capital propio, entonces de los accionistas. Si es que nos hubiesen dicho de que no tiene deuda, por lo tanto, ahí sí sería el RO, pero como tiene deuda, entonces es el CAE. Bueno, la deuda patrimonio es la deuda partida en patrimonio. ¿Y el costo de la deuda cuál sería? Sería el RD o el KD, como lo llaman. Entonces, esos datos nos dan. Después nos dicen que actualmente Casa Idea financia un 70% del valor total de mercado de los activos con recursos ajenos a una tasa de 9,5% efectiva. Pero luego del refinanciamiento solamente será un 40% del total. La tasa caerá a 300 puntos bases hasta 6,5% efectiva al año. Entonces nos dicen que ahora el refinanciamiento va a ser un 40% de recursos ajenos del total. Por lo tanto, ¿qué sería ese 40%? Ese Oye, 40%. Juaco, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Que me perdí un poquito. Sí, le pregunto, ¿qué sería este 40% que nos dan acá? Bueno, sería la deuda partida en activos, igual 40%. Y este va a ser el RD para la empresa. Y nos dicen cuánto vale Casa Idea actualmente. Demuéstralo por dos caminos diferentes. Ya, entonces primero voy a anotar los datos y después vamos haciéndolo paso a paso. Voy a achicar todo esto de acá. Si tienen dudas, lo ideal es que vayan parándome porque como les digo acá van a tener muchas dudas porque vamos a hacer muchas cosas diferentes y vamos a mezclar cosas. Así que ojalá tengan muchas dudas para preguntar. Voy a anotarle los datos para que podamos avanzar en el problema. Ya nos decían que la utilidad antes de impuestos era igual a 2.230 millones. No, se me apagó la batería. Se me acabó la batería. No me voy a alcanzar la batería. No me queda 5%.
Em, problema. ¿A alguien se le ocurre alguna solución que se acomoda para ustedes? Pero conectado no aguanta. Que se me acabó la batería del lápiz y del iPad. Ah, Entonces, como que fue mala por dos. eh, la verdad es que no se me ocurre nada. A mí lo Em, único que se me ocurre es que podrías grabar esto y subirlo. Y ahí lo vemos nosotros para la prueba. Porque complicado igual hacerlo sin el lápiz. mm, sí. Em, Yo creo que igual está bien. O sea, si hacía un video, igual. Ah, o lo otro que están diciendo por el chat. Pero no sé cómo hacer otra prefieren. sesión más tarde. Yo creo que no tengo problema. Si es que acordamos una hora, si es que ustedes se conectan y no conectarme solo. ¿Pueden más tarde? Yo O le acomodan mal el lamentablemente no video? puedo. Yo tengo una entrevista para un magíster, así que me complica un poco. Ah, eh, ¿alguien más tiene problema en conectarse? Pucha, es que igual yo quería estudiar para el control toda la tarde. Sí, sí, obvio, lo entiendo. Pucha, lo que puedo hacer es dejar dejarle el video hoy día en la tarde para no interrumpir su estudio y bueno, ojalá lo vean. Y si tienen dudas, o no, igual antes que tengan dudas, voy a dejar un horario de consulta para el domingo en la mañana. ¿Les parece a ustedes que están acá? Y Sí, a pueden mí me hacerme parece, preguntas. Voy a dejar el me horario, parece. eso sí, porque si es que digo que me escriban, muchos no me van a escribir, así que como que lo obligo un poquito a que vayan. Y entonces voy a dejarle el video y si tienen, bueno, voy a mandarles la información con el horario de consulta del domingo en la mañana para que puedan también estudiar durante el domingo en la tarde. Sería el domingo tipo 11 o Sí, Ya, pues, sí, yo a mí encuentro que está me parece buenísimo. perfecto, sí. A Yo mí igual. también. ya, hagamos eso entonces, chicos. Perdonen que haya pasado esto, pero igual yo creo que es lo mejor, porque así pueden estudiar con más calma, que ahora igual está un poquito Sí, largo tranqui, la reseña. ahí aprovechamos de estudiar para el control y ahí el domingo te rentamos con preguntas. Ok, me parece. Ya, chicos, muchas gracias por Gracias, venir. Joaquín, Que te estén bien. pasaste. Cualquier duda me Cuídate. Gracias, escriben. Joaquín. Cuídate. Chao, chao. Chau, chau. Gracias, chao.